Un comentario anónimo dice así: no estoy soltero, solo estoy en una relación con la diversión y la libertad. ¿Será acaso que la soltería es solo sinónimo de libertad y diversión y no de responsabilidad y propósito? Vamos a hablar acerca de este tema hoy aquí en Hombre Radical. Soy tu amigo Alex M. Acuña. Comenzamos. Bienvenido una vez más aquí a tu programa Hombre Radical. Soy tu amigo Alex M. Acuña y nos da mucho gusto que nos acompañes. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante porque es un tema que cuando lo vemos estadísticamente nos vamos a dar cuenta que el número de solteros está creciendo alrededor de todo el mundo. Y hoy precisamente vamos a hablar de la soltería con propósito. ¿Será posible vivir una soltería con propósito o acaso cuando hablamos de soltería estamos hablando solamente de libertinaje o de falta de compromiso o responsabilidad? Quisiera mencionarte algunos puntos muy importantes e interesantes. Según la revista Psychology Today, en español, las personas con pareja son más felices y satisfechas que las personas solteras. Bueno, esto aquí ya nos pone en jeopardy porque al hablar acerca de que las personas que tienen una pareja son más felices, pues ya empieza a dejar, pareciera ser, que fuera del propósito a la soltería. También, por ejemplo, esta revista nos habla de un concepto de narrativa deficitaria. ¿Qué quiere decir eso? Viene de lo que es la palabra déficit. Es decir, pareciera ser que el ser soltero te mantiene o mantiene a las personas en un déficit en su vida, como si no fueran realmente lo suficientemente importantes o no tuvieran realmente algo que aportar a la sociedad. Eso tiene que ver con ese concepto de narrativa deficitaria. También, por ejemplo, cuando hablamos acerca de estos conceptos, se habla del soltero de corazón, es decir, aquel soltero que ama la vida por todo lo que le ofrece, ¿no? Y es ese soltero que su propósito en la vida es solamente satisfacer todas sus necesidades porque está buscando todo aquello que le traiga felicidad. También se habla de otra manera acerca de la soltería. Por ejemplo, la soltería y el retraimiento social como un beneficio buscado. Esto suena muy peligroso. ¿Por qué? Porque está haciendo que los solteros en la actualidad vean el hecho de estar solos como un beneficio. Aquí tendríamos que ver también todo lo que está sucediendo con las redes sociales, con la tecnología, en el avance que está teniendo, donde cada vez está aislando más y más a las personas. Y el soltero, de alguna manera u otra, pareciera encontrar, entre comillas, satisfacción en ese mundo o pareciera encontrar realización en ese mundo que yo me atrevería a decir que es muy ficticio. También hay algo muy interesante que tiene que ver con la independencia de decisiones. Esta generación, principalmente la generación que está más inmiscuida en esto, es la de los millennials, que viven en un sentimiento de no dejarse guiar por nadie más, sino de tomar sus propias decisiones. Entonces eso los hace sentir independientes y por lo tanto pareciera ser que se sienten más realizados. Pero según lo que dice aquí Psychology Today, es que es una fantasía, porque en lo profundo hay un eco que les hace ver que hay algo que les falta. También en la actualidad existe la definición de la soltería como un sinónimo de amarse a uno mismo. Es decir, este egocentrismo que estaría solamente basado en la autosatisfacción, en el poder proveerse lo que el soltero necesita como tal, sin necesidad de dar cuentas a nadie o depender de ninguna otra persona. En el caso en particular de México, hay una estadística muy interesante. ¿Por qué? Porque ya se acerca cada vez más a que México sea un país mayoritariamente soltero. Según una de las universidades más prestigiosas del mundo, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, el mayor número de solteros en nuestro país está aumentando cada año. Es decir, se convierte en una tendencia de moda o una tendencia o tradición de vida. No está muy lejos también los Estados Unidos, porque el 30% de los adultos en Estados Unidos están solteros, según una estadística del Pew Research Center. Esto del 2023, cosa que es muy cercana, y también va en aumento. Cada vez son más las personas que están decidiendo permanecer solteras por comodidad o por algunos otros beneficios, como los siguientes que te quiero leer. Según esos estudios realizados, ellos ven que en la soltería hay más tiempo usado como ellos quieran. Es decir, el tiempo lo pueden usar a final de cuentas como ellos lo decidan. También se dice, o dicen ellos, que adquieren el beneficio de una buena concentración, es decir, enfocarse solamente a lo que ellos quieren, ya sea al trabajo, a los estudios
o a cualquier otro tipo de realización personal. Algo muy interesante, pero desde el aspecto cristiano muy peligroso, estar a cargo de sí mismo. Cuando la persona siente que al momento de estar soltero, él es responsable sin tener que darle cuentas a nadie más de lo que tenga que hacer. También, por ejemplo, algo que es muy interesante es que un beneficio es no ser lastimado. Al no relacionarse de una manera más formal, entonces el soltero decide seguir así para no ser lastimado. También otro aspecto es el tener estabilidad. De alguna manera sienten que los gastos que tienen ya son fijos, que no tienen que invertir en algo más, que no tienen que buscar en crecer en algún futuro para su esposa, su esposo o sus hijos. También hablan que uno de los beneficios es la tranquilidad con la que se puede vivir. Me imagino que ellos piensan en los niños corriendo por la casa y evitar eso. Tener citas con quien se quiera. Ese es otro de los beneficios que ellos tienen. Es decir, hoy salir con alguien, el día de mañana con otra persona y la semana que entra con otras 2 o 3 personas también. También de una manera interesante es que ellos ven como un beneficio el manejo de la alimentación, cosa que en lo personal dudo mucho que se tenga por parte de un soltero, pero es parte de los beneficios que se mencionan aquí. Sin embargo, también es importante que veamos lo que dice la Escritura y que lo mencionaremos también en nuestra sección de conclusiones más adelante. Lo que dice 1 Corintios 7:32, que dice así el apóstol Pablo: quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida. Un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y en pensar cómo agradarlo a Él. Esto lo estamos viendo ya desde una cosmovisión cristiana. O 1 Corintios 7:37, que dice así: pero si ha decidido con toda firmeza no casarse y no hay urgencia y puede controlar sus pasiones, hace bien en no casarse. Como lo hacemos en cada programa, salimos a las calles para preguntar a algunos de los hombres, ellos qué opinaban acerca del propósito de la soltería. Si es que hay algún propósito en ello o no lo hay, pero cuál es su opinión. Vamos a ver estas entrevistas y regresamos. ¿Cuál es tu nombre? Carlos Alberto. Carlos, ¿tú por qué crees que en la actualidad los jóvenes no quieren casarse? Yo pienso por los beneficios que tiene el casarse. Hay pocos beneficios para los hombres, más para las mujeres. Pero bueno, en mi caso yo no lo tomo de esa manera. Yo sí me quiero casar. Tú sí te quieres casar, es decir, tienes amigos que a lo mejor has escuchado que ellos no quieren casarse porque no encuentran beneficios en eso. Sí. Ok. ¿Qué beneficios entonces o qué propósito más importante encontrarías en la soltería? Por ejemplo, tú como soltero, ¿cuál es tu propósito en la vida? Bueno, yo ahorita sí ando en una pareja, pero me imagino que la gente soltera se enfoca más en su futuro, más en cómo, bueno, sí, en cómo conllevar su futuro y lograr sus metas. Ok. ¿Tú sí te quieres casar, lo mencionas? Sí. ¿Por qué te quieres casar? No sé, lo encuentro muy bonito. Ok. Pues muchísimas gracias, te agradecemos mucho este tiempo. Gracias. Hola, ¿cuál es tu nombre? Elian Cruz. Quisiera preguntarte, ¿tú por qué crees que en la actualidad muchos jóvenes no quieren casarse? Pues yo siento que porque hay muchas feministas en este tiempo y pues nunca se llega a un acuerdo en una relación en esta actualidad, entonces yo siento que por eso hay muchos solteros. ¿Piensas entonces que el movimiento feminista está afectando para que los hombres como tal se animen a casarse? No es de que afecte, pero de cierta manera atacan mucho a los hombres, entonces por esa razón siento que... Eso es interesante. ¿De qué manera crees que están atacándolos? Pues en sus manifestaciones se ve representado. Yo también sé que no todos los hombres son buenos en este mundo, pero nos catalogan a todos por igual, entonces yo siento que por esa razón no podemos llegar a tener una relación estable en esta actualidad y se la piensan muchos jóvenes. Eso es. Y ahora, ¿tú eres soltero? No, yo tengo novia. ¿Tienes novia pero todavía no te casas? No, todavía no. Ok. En ese sentido, ¿qué encontrarías tú que es el principal propósito de la soltería? Pues el principal propósito, pues yo siento que solito el amor va a llegar, o sea, no hay razón para buscarlo o estar así, o sea, solamente llega. Y por ejemplo, supongamos, ¿verdad? Que tú no tuvieras a tu novia, tu futura esposa, ¿cuál sería el propósito de tu vida como soltero? Como soltero, pues trabajar para mí, tener mis propias cosas que yo quiera construir, mi casa, mi carro, mis sueños que yo tenga a futuro, pues poder lograrlos en mi soltería, si es que sigo soltero. También no me impediría tener una esposa o algo así.
Ok, pues muchísimas gracias, muy interesante, te agradecemos mucho. Gracias. Bueno, después de haber visto estas entrevistas, vamos a ir a unos cortos comerciales y vamos a regresar a nuestra muy interesante sección de podcast con unos muy estimados amigos que estarán acompañándonos. Recuerda, esto es Hombre Radical, soy tu amigo Alex M. Acuña. Regresamos. Bienvenido una vez más aquí a tu programa Hombre Radical. Nos encontramos ya ahorita en la sección del podcast, donde me acompañan dos muy buenos amigos para seguir hablando de este tema tan interesante acerca del propósito de la soltería. Y yo quisiera presentar a mis muy buenos amigos Memo y Ana, quienes son un matrimonio que forman parte de aquí de la Iglesia Centro Cristiano Koinonia. Tienen 2 años de casados y actualmente sirven en el Ministerio de Evangelismo y Discipulado, en el Ministerio de Consejería Bíblica y también con un grupo en casa. Ana, Memo, qué gusto tenerles aquí en este programa. Es una bendición contar con ustedes. Bienvenidos. No, hombre, gracias. Muy honrada de sentirme hombre radical. No, mujer radical. Muy bien, excelente. Qué bueno que nos acompañen, que de hecho es el primer programa donde nos acompaña una mujer y yo creo que era muy bueno hacerlo de esta manera por la temática y sobre todo porque lo personal yo los considero un matrimonio de bendición. Y no solamente eso, sino que también vivieron una soltería que fue de mucha bendición también y por eso es mi intención que puedan compartir con nosotros. Muchas gracias por invitarnos. A ustedes. Y quisiera comenzar con esta primera pregunta para ustedes. ¿Cuál creen ustedes que es la cosmovisión de la soltería en nuestros tiempos, esta cosmovisión general? Sí, pues prácticamente la cuestión de la cosmovisión actual es que la gente no se quiere casar. Que dicen, bueno, pues es mejor estar soltero, ¿para qué tener un compromiso? Pero no se queda ahí, no solamente es como que quieren estar solteros y ya, sino que están solteros, pero también quieren estar sexualmente activos. Quieren como, pues cada vez la gente es más egoísta, entonces quieren disfrutar de los placeres, quieren disfrutar de todo lo bueno para ellos, pero sin pagar el costo. Entonces es como, yo no cambio mi forma de ser, vivo mi vida igual, ¿cómo se llama? La forma en cómo llevo mis días pues la forma en cómo llevo mis días va a ser igual, no va a cambiar nada, pero voy a hacer todo lo que yo quiera, ¿no? Sí. Sí, Ana, ¿qué opinas tú al respecto? Yo creo que también hay otra vertiente o un polo que es completamente opuesto. Por un lado, lo que nos decía Guillermo es los que tienen como fuche hacia el matrimonio porque tienen una idolatría de la soltería. Pero por el otro lado tenemos la idolatría al matrimonio, en donde estoy en soltería y entonces estoy infeliz y me siento incompleto porque no he llegado a la meta que es el matrimonio. Entonces creo que el otro extremo es ver la soltería como algo menor, como algo que es insuficiente, como un camino para llegar al matrimonio en donde ahí sí me voy a sentir pleno, ahí sí voy a ser feliz, pero mientras esté en soltería, pues no me queda de otra, estoy aquí. Okay. Entonces creo que pueden existir esos dos polos en donde hay gente que ama la soltería y hay gente que se lamenta por estar soltera, ¿no? Ya, y por ejemplo, en este mundo tan secularizado, ¿verdad? Donde parece que hay como un culto al yo, al egocentrismo. Me gustaría, aprovechando que se encuentran aquí los dos, que me pudieran dar, ¿cuál creen que sea la perspectiva, por ejemplo, de los hombres en la actualidad, secularmente hacia la soltería y también de las mujeres? ¿Cuál será? Porque yo creo que varía, ¿no? Sí, pues prácticamente respecto a la postura que tienen es como, pues es mejor, ¿no? O sea, piensan, por ejemplo, de manera secular, veo cada vez más el hecho de que los hombres dicen, no, pues yo tengo todas las mujeres que quiera, y aparte yo no me hago responsable, yo sigo viviendo como quiera, no me dicen qué hacer, qué no hacer, qué le dicen a mucha gente casada, no, pues eres un mandilón, cosas por el estilo, ¿no? Porque tiene mucho que ver con ese orgullo que tú comentas. Así es, y en el caso de las mujeres, Ana, ¿qué nos podrías platicar? ¿Cómo crees que sea esa perspectiva secular de las mujeres? Yo creo que hay dos también, porque hay unas que han caído en este engaño del empoderamiento que se nos ha vendido en todas partes, en donde sienten que al no tener una relación estable o simplemente no tener una relación con otra persona, son independientes, son empoderadas, no tienen que rendir cuentas a nadie y entonces aman ese estado.
Pero por el otro lado tenemos también, tengo amigas en las que están en una relación tras otra relación, tras otra relación, buscando la plenitud porque no encuentran plenitud en estar solo, ¿no? O sea, es algo que están buscando constantemente. Entonces creo que me ha tocado ver de las dos cosas, como las mujeres que dicen, estoy soltera porque yo quiero, hago lo que quiero, me encanta. Y por el otro lado es como, es que estoy soltera, pero yo di todo y entregué todo en esa relación y no me valoró. Entonces seguimos teniendo esas dos vertientes en donde claramente podemos ver que no hay una plenitud tampoco en las mujeres. Ahí es interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, por el lado de los hombres se puede ver o se puede resumir, de acuerdo a lo que nos platicas, Memo, como una opción al libertinaje, una opción a la falta de compromiso, no tener que entregar cuentas. Y por el lado de la mujer, me llama mucho la atención esa palabra de empoderamiento, ¿no? Porque se puede ver esa vertiente de empoderamiento, pero también esa vertiente tal vez como de mártir, ¿no? A final de cuentas. Y ahí, por ejemplo, podemos entrar a otra pregunta. ¿Cuáles son los peligros que creen que puede enfrentar entonces un soltero, una soltera? Sí, los peligros que se puede correr, bueno, son muchísimos, ¿no? Pero pues hay una falta de alegría, una falta de propósito. Es como, ok, puedes estar con una persona, con otra. Vemos luego artistas, por ejemplo, que hacen eso, ¿no? De que aprovechando su fama, pues se meten con un sinfín de mujeres. Pero al final de cuentas dicen, me siento solo, me siento vacío, me siento sin propósito. Y es una soledad no solamente en su mente, sino que pues una persona así que no se casa, no llega, pues a fin de cuentas está solo, ¿no? Hace tiempo que llegué a ver la película de Queen. Por ejemplo, me acuerdo el que cantaba. Él llegó el momento que tenía que pagarle a gente para que fuera una fiesta suya. O sea, es una soledad tremenda, ¿no? Es una de las tantas consecuencias. Así es. ¿Qué otra crees que pueden encontrar, por ejemplo, en el caso particular de las mujeres, Ana? ¿Qué tipo de peligros se pueden encontrar, sobre todo hablando de esa soltería sin propósito? Pienso que también tiene que ver mucho con el autoengaño. Porque tengo amigas, por ejemplo, que pues dicen, yo estoy plena, estoy feliz, no necesito a nadie, pero muy en lo íntimo solo Dios y ellas saben, aunque no sean cristianas, ¿no? Solo Dios y ellas saben lo que está sucediendo en su corazón. Y creo que es justo tener esta bandera que está muy de moda, justo lo que usted decía hace un momento, como el amor propio. Entonces yo me amo y yo soy autosuficiente y no necesito absolutamente nada más, pero es un engaño que ¿cuánto tiempo va a hacerte sentir bien? Porque podría llegar a pasar hasta años, pero creo que el peligro más grande es autoengañarte. Creer que todo está bien cuando en realidad no estás bien. Vivimos, yo creo que en una cultura donde precisamente los medios, el internet actualmente, las redes sociales, se esfuerzan demasiado en hacerle creer a los jóvenes que están bien. ¿Hasta dónde realmente, en el caso de la soltería, están siendo engañados en eso, o de qué manera alcanzan a percibir ustedes que puedan estar siendo engañados en cuestión de vivir una soltería con un mal propósito, digamos? Sí, pues prácticamente es como tú vives para ti mismo, ¿no? Es el engaño que vemos desde la serpiente, Satanás en un principio, y es como vive para ti, pues, para que seas, o sea, que seas como un Dios, ¿no? Que seas como Dios. Entonces, realmente, aunque mucha gente tal vez no se da cuenta, pero vive para sí mismo, como si fuera su propio Dios funcional. Y entonces, pues es una vida sin propósito, se frustran. Actualmente, hace poco veía una entrevista de una persona que pasó por todo lo de, que estuvo muy metida en el New Age y salió de eso. Y hablaba al respecto de que ellos ven mucho o los hacen creer que son dioses, ¿no? Y vemos la misma mentira que te comentaba desde Génesis. Pero decía, pues te das cuenta, a final de cuentas te sientes frustrado, porque si dices, bueno, pues soy Dios, pues entonces ¿por qué esto? ¿Por qué no me siento bien? ¿Por qué esto no resulta como yo quiero? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ese egoísmo y ese... es bien curioso, o sea, el buscar ese hedonismo, esa búsqueda del placer, parece que peor se va, ¿no? Es como el perro que persigue su cola y nunca la alcanza,
como el burrito que le ponen un palo con una zanahoria hacia el frente y está persiguiéndole y nunca la va a alcanzar. Y curiosamente todo lo contrario, ¿no? Cuando tú estás dispuesto, como decía Jesús, ya no quieres buscar tu propia vida, sino que estás dispuesto a perderla por Él, es que entonces la encuentras. El lado contrario es, nunca llegas a nada. Entonces se vive, a final de cuentas, o se puede llegar en una falsa idea de una soltería secular exitosa, se puede quedar a final de cuentas en una mentira, en un engaño. ¿Tú qué opinas de eso, Ana? Sí, totalmente, totalmente. Y no solo en lo secular, incluso se ha infiltrado mucho dentro de la iglesia, pero sí creo que el propósito se ve tergiversado, porque una soltería siempre va a tener propósito, pero puede ser un propósito en Dios o un propósito en el que vivas para ti, en el que busques tu satisfacción. Y mientras tu propósito sea tú ser feliz, va a ser un continuo cavar un hoyo y llegar más profundo. Yo creo que el tema es, ¿tu soltería está siendo con propósito para ti o para Dios? Creo que ahí está la clave completamente. Así es, entonces estamos hablando aquí en este sentido, vamos como aterrizando a dos vertientes, ¿verdad? Es decir, la soltería, como bien decías ahorita, va a tener un propósito, pero puede ser un propósito enfocado con digamos, un buen propósito, o un propósito que a lo mejor está viviendo en un engaño. Exacto. O sea, y entonces, a final de cuentas, va a aterrizar en algo, pues quizás que hasta se puedan arrepentir, ¿verdad? Algo último que podamos decir antes de terminar esta primera sección de este podcast, que podamos pensar. Creo que una área de oportunidad podría ser la siguiente para encontrar una vida con propósito. Algo breve que podamos decir. Prácticamente yo creo que lo inicial es empezar a leer las Escrituras, a leer la Biblia y ver principalmente el mensaje de salvación, para que una persona pueda nacer de nuevo, ver pues prácticamente lo que Cristo hizo, que vivió una vida perfecta que nosotros no podíamos vivir, murió en una cruz, tomando nuestro lugar, resucita, ya de que muere, resucita al tercer día, para ofrecernos la salvación que nunca pudimos haber obtenido por nuestros propios medios. Y yo creo que esa parte sí, claro. La podemos ver muy bien en la siguiente sección, porque creo que va a ser lo que nos va a dar ese propósito particular. Exactamente. Bueno, pues estamos aquí con nuestros amigos Memo y Ana y regresamos enseguida después de esos comerciales, esta bien interesante charla que estamos teniendo. Te esperamos en un momento más. Ya estamos de regreso aquí en Hombre Radical, en nuestra sección de podcast con nuestros dos queridos amigos Ana y Memo, con quien estamos platicando acerca de esta temática tan interesante de una soltería con propósito, y hablábamos en la sección anterior de que pues realmente se puede tener como una vertiente de tipo de propósito de soltería, ¿no? Un buen propósito encaminado, que ahorita vamos a hablar más al respecto, y un propósito que pues a final de cuentas lleva al engaño, ¿verdad? Y nos encontrábamos con Memo platicando acerca precisamente de qué es aquello que puede ayudarnos a encontrar ese propósito, y a mí me gustaría, amigos, que lo tratáramos de enfocar de una manera así vivencial. Yo sé que ustedes son maestros también de la Escritura, pero quisiera que lo pudiéramos platicar desde la siguiente pregunta. Antes de casarse, ¿qué les ayudó a vivir una soltería con propósito? Muy bien, pues te comentaba anteriormente la cuestión del Evangelio, ¿no? Primeramente entenderlo para tomar una decisión, arrepentirse y depositar nuestra fe en Cristo Jesús. Ese es el motor inicial. Si no hay eso, no hay nada, ¿no? Es puro esfuerzo humano que al final es paja. Entonces, ya que naces de nuevo, tú sigues leyendo las Escrituras para que entiendas para qué estás, de qué se trata la vida, quién te creó todo, de qué es lo que Dios espera de ti. Y es muy padre que yo llegué a caer en cuenta de que se trata la vida de buscar glorificar a Dios. Pero ¿cómo? El tema es cómo, porque a veces podemos decir, hey, si es que glorificas a Dios, ok, ¿cómo? De manera muy puntual, haciendo discípulos, y eso es de dos maneras. Uno, conociendo las Escrituras, porque para hacer discípulos tú les enseñas a las personas a obedecer, no solamente a escuchar y ya, a obedecer lo que dicen las Escrituras. Entonces necesitas conocerlas, pero aparte tú necesitas lo siguiente, ser de ejemplo. Porque ¿de qué sirve decir, oye, tú tienes que obedecer esto, cuando te pueden decir, oye, pero ni siquiera tú mismo lo estás viviendo? Y entonces tienes que seguir ese ejemplo de Pablo, que decía, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Que a final de cuentas, el punto
medular es Cristo, tienes que apuntar a Cristo, pero eso es así, de manera resumida, cómo vives tu vida desde que estás soltero y eso lo traslapas al matrimonio. Podemos decir entonces que una base Ujú. importante para vivir una soltería con propósito es entender bien el Evangelio, ¿verdad? Tenerlo asimilado, tenerlo en carne en ti, ¿no? Sí. Y a partir de eso, Ana, ¿qué otra cosa en tu vivencia como soltera podrías compartir que te ayudó a vivir una soltería con propósito? Sí, yo creo que en mi caso, después de que el Señor en su misericordia abrió mi corazón a través del Evangelio, creo que también en su gracia me hizo entender el valor de la soltería. Es una etapa maravillosa, es una etapa que yo disfruté, pero muchísimo, muchísimo. Y yo recuerdo que en un momento de mi vida hice una oración en la que yo le dije al Señor, quiero invertir tanto mi soltería en ti, que si un día en tu misericordia y en tu propósito está que yo me case, yo no quiero decir, ¿por qué no hice esto cuando estaba soltera? No quiero. Quiero invertir mi vida en ti, a tu servicio, al servicio de la iglesia. Y si en tu soberanía está que yo me case, no quiero arrepentirme de lo que no hice, de lo que no aproveché. Wow. Entonces creo que el Señor permitió que yo entendiera la belleza de la soltería y lo disfruté muchísimo, muchísimo. Tanto que hubo un momento en el que Dios trajo una convicción a mí de que yo me iba a ir de la iglesia donde estaba viviendo, de mi casa, de todo. Yo creí que me iba a morir. Yo dije, el Señor me va a llevar a su presencia porque trajo mucha convicción a mi vida de que me iba a ir. Entonces yo dije, Señor, voy a dejar mi etapa de soltería y yo me quiero ir contigo y quiero servir hasta mi último aliento. Y yo, sorpresa, fue cuando apareció Guillermo. Y sí, Ya, salí ok. de ahí. Ya. Ese cambié de ciudad, dejé todo atrás, pero el Señor preparó tanto mi corazón en la etapa de soltería que fue muy fácil aceptar la siguiente etapa. Bueno, me llama la atención mucho ese sentir que tuviste. ¿Cómo lo sentiste? Es decir, ¿qué fue lo que te hizo pensar que te ibas a morir cuando a lo mejor lo que iba a pasar, bueno, de alguna manera ibas a morir a ti misma, ¿verdad? Pero ¿qué era? ¿Qué te hizo sentir eso? Creo que fueron varios factores. Ajá. Uno de ellos fue que yo tuve que salir del país. Oh, Entonces yo estaba segura que el avión iba a caer, iba a haber algo catastrófico y yo ya me iba a ir con el Señor. ok. Pero después fue COVID. Vino Oh, la wow. pandemia y Ya. yo tenía la certeza de que yo iba a partir en eso. Realmente yo nunca tuve miedo, nunca tuve nada, yo solo tenía una certeza de que me iba a ir. Y creo que eso sirvió mucho, o sea, para llegar a ese punto en el que no tenía miedo y en el que yo dije, Señor, heme aquí, fue porque en toda la etapa de soltería, el Señor en su misericordia me permitió invertir toda mi vida, todo mi tiempo, todos mis recursos para Él, al servir a la iglesia, al servir a mi familia. Como que yo decía, quiero aprovechar cada momento con mi familia porque yo no sé hasta cuándo voy a estar aquí. Entonces, realmente yo puedo decir que una soltería con propósito es muy buena, rica y bendecida cuando entiendes el valor de la soltería, el valor que Cristo le da a la soltería y toda la libertad que tienes para poder invertirte y servirte y vertirte en el servicio al Señor. Definitivamente esos dos factores que ustedes mencionan se unen, ¿no? O sea, van de la mano, o sea, porque no puedes comprometerte, como decir, Señor, quiero vivir una soltería, porque eso es muy padre, quiero vivir una soltería de tal manera que cuando me case, yo diga, qué bueno, gracias por todo lo que me dejaste hacer y me permitiste todo lo que soñé hacer. Es como una renuncia a ti, ¿no? Y no se puede tener esa renuncia si no se nace de nuevo, ¿no? Si no se entiende el Evangelio, entonces no puedes tener esa renuncia para vivir una soltería con propósito. ¿Qué otros factores creen que sean importantes para vivir una vida como soltero, con propósito? Hemos hablado del Evangelio, hemos hablado acerca, podemos decir, de morir a nosotros mismos y como de vaciarnos completamente. Pero ¿qué más? ¿Qué más creen que en su experiencia personal, qué más les ayudó? Fíjate que a mí me sirvió mucho. Yo no sabía si yo tenía el deseo de casarme, pero no sabía si algún día me iba a terminar casando. Me acuerdo todavía cuando vivía a mi mamá y le decía, ¿sabes qué? Pues, el Señor va cambiando tu manera de pensar, ¿no? Como ves en Romanos 12:2, que tus pensamientos, tu forma de pensar va siendo renovada. Y yo ya empezaba a pensar de una manera distinta. Antes yo me conformaba con que no, pues encontrar una mujer que me guste, que haya química, tú sabes, ese tipo de cosas, lo cual no es malo en sí, o sea, está bien,
pero hasta ahí me limitaba, de una manera más egoísta. Pero entre más vas creciendo en el Señor, yo ya empezaba a tener pensamientos de, no, yo quiero una mujer con la que ambos podamos glorificar a Dios, que podamos servir juntos. Ya una mujer que no tenga que hacer como de, que la tenga que estar casi que arrastrando de, no, no quiero ir a la iglesia, o no quiero servir, o sea, que sea una mujer que también ame a Dios. Entonces, yo ya empezaba a pensar, porque pues, me costaba trabajo encontrar a una mujer así. Entonces yo pensaba, bueno, pues a fin de cuentas, me gustaría estar casado, pero si no encuentro una mujer así, pues creo que sería mejor soltero, ¿no? Y esperar, si el Señor quiere, bueno, y si no, pues ni modo, ¿no? Pero como que ya cada vez me empezaba a pasar más eso por la mente. Y de todas maneras fue como, pues estando aquí soltero ahorita, quiero aprovechar mi tiempo lo mejor posible, ¿no? Que si estoy trabajando, por ejemplo, en mi caso, que estaba trabajando con jóvenes, poder dejar un legado, ¿no? Que no me interesaba como que, nada más yo crecer, sino ayudarlos a ellos a crecer. O lo que he visto mucho en ti, por ejemplo, que nos has animado mucho a predicar, a compartir temas, a ayudarnos a ser desarrollados. Y eso mismo yo buscaba con otros jóvenes, ¿no? Sí, es decir, te ocupaste, ¿verdad? Te ocupaste en los talentos, en los dones, que eres un gran maestro de la escritura, en los talentos, en los dones que Dios te dio. Y en eso se fue el tiempo, ¿no? Sí. Hasta que apareció Ana, Sí. ¿verdad? Entonces se fue yendo el tiempo así. ¿Qué más, Ana? ¿Qué más? Yo creo que también ejercer los hábitos de gracia. Ok. En la soltería tuve la oportunidad de poder estudiar la palabra por horas. Ok. O sea, podía sentarme y extender mis diccionarios y la concordancia y las Biblias de estudio. Y ahora no es algo que pueda hacer, porque ya tengo Claro. otras labores y otras cosas que hacer. Sin embargo, ya no vivo del recuerdo, como de, recuerdo cuando en aquellos días podía orar por horas y estudiar la palabra por... No, ahora me esfuerzo en la gracia y yo sé que el Señor, aunque es menos tiempo el que puedo hacerlo, me bendice y habla a mi corazón. Pero creo que una de las cosas que hace que la soltería tenga un propósito en Dios es crecer en los hábitos de gracia, en aprovechar el tiempo, en preguntar a los líderes. Cuando lees la palabra surgen preguntas, surgen dudas. Acércate, pregunta, conoce, crees en el conocimiento, porque no sabes lo que va a venir después. Y realmente es algo muy bonito el poder pasar tiempo con Dios creciendo y creo que también algo que me ayudó mucho es que realmente no fue un área en la que yo batallara. Como que yo no era de las que decía, chin, ¿cuándo me casaré? ¿Sí me casaré o no? No, como que siento que cuando tú pones tu mirada en Dios y empiezas a ejercer los hábitos de gracia como el ayuno, la oración, la lectura de la palabra, te permite estar enfocada en eso y no en lo que no tienes en ese momento. Ok. No lamentarte de algo que no es que no sea importante, es que no es lo más importante como estar plenos en Cristo Jesús. Así es. Entonces, creo que el enfocarte en Dios hace que realmente no estés con el foco de, ay, ¿cuándo llegará la persona? ¿Y cuándo me casaré? ¿Y cuándo esto? Creo que eso es algo que a mí me ayudó muchísimo. Excelente. Pues como hemos hablado, como para ir resumiendo, ¿verdad? Estamos hablando que una soltería con propósito como la que ustedes vivieron, ¿verdad? Hasta que se encontraron, por la gracia del Señor, tiene que ver con entender el Evangelio, tiene que ver con el morir a uno mismo y enfocarse en que el Señor lo utilice, y tiene que ver con, partiendo de eso, con usar los talentos, los dones que el Señor te ha dado, y tiene que ver con desarrollar también estos hábitos de gracia tan importantes, ¿verdad? Que tienen que ver con la oración, con la lectura de la palabra. Muy importante, yo creo que como solteros, ¿verdad? El congregarse, porque son de gran bendición también para las congregaciones, y es algo que debemos de tener en cuenta. Pues Memo y Ana, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. De verdad, es una gran bendición siempre. Son una pareja de mucha bendición y les amamos mucho. Y sé que todo esto que nos compartimos será de bendición para muchas personas, muchos solteros que comprenderán ese propósito de la soltería. Que así sea. Que así sea. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, gracias a ustedes también por acompañarnos aquí en este programa de Hombre Radical, donde estuvimos hablando acerca del propósito de la soltería. Y vamos a nuestra sección de conclusiones después de estos comerciales. Bienvenido una vez más aquí a tu programa Hombre Radical. Estamos ya en la sección de conclusiones, después de la muy interesante entrevista que tuvimos con nuestros amigos Memo y Ana. Y bueno, hay mucho de qué hablar acerca de este tema, del propósito de la soltería, y es que sin duda
También bíblicamente la soltería tiene un propósito, como hemos estado platicando al respecto. Vemos que en el mundo secular, tristemente la soltería se ve como un sinónimo pues, de no comprometerse o de libertinaje. Sin embargo, en las Escrituras encontraríamos algo muy diferente en relación a esto. Y esos son los versículos que quisiera compartirte para concluir el día de hoy con este programa. Primera de Corintios 7:32, donde Pablo está escribiendo a la iglesia de los Corintios, precisamente dice así: quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida. Un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y en pensar cómo agradarlo a Él. Este pequeño versículo está lleno de enseñanzas. Lo primero que está diciendo Pablo es que él quisiera que estén los solteros libres de preocupaciones de esta vida. Mira, hay que ser muy honestos en algo. El matrimonio, como dice la Escritura y lo hemos mencionado en algún otro programa, es de alto valor para Dios. Es algo que Dios tiene como algo muy precioso. Sin embargo, hay que reconocer que conlleva muchas responsabilidades. Y también, para aquellos que somos casados, lo sabemos, lleva muchas preocupaciones. Preocupaciones desde el hecho de que puede ser que en algún momento tu esposa, tu esposo enfermen y tú tienes que estar cuidándoles y estar al pendiente de ellos. Preocupaciones como por ejemplo mantener una casa, el pago, la renta, el agua, la luz, todos los recibos que se tengan que pagar. Preocupaciones como cuando vienen los hijos y estás pensando ya también dónde van a ser tu hijo. Estás pensando en las citas con la ginecóloga o ginecólogo. Estás pensando también en que si en algún momento se enferma, tener lo suficiente para que reciba la mejor atención. Y para los que también ya tienen hijos más grandes, están pensando en los pagos en la universidad. Todo eso conlleva muchas preocupaciones sin duda alguna, aunque sabemos que dentro del matrimonio podemos confiar en la fidelidad de Dios, en que Él va a proveer. Pero aquí Pablo de una manera muy práctica, porque es lo que está haciendo Pablo al dar este consejo, de una manera muy práctica lo que está diciendo es lo siguiente: si tú quieres servir al Señor y tener todo tu tiempo enfocado en Él, entonces evítate las preocupaciones de casarte y de vivir una soltería en la cual puedas honrar al Señor. Y es por eso que dice la segunda parte de este versículo 32 del capítulo 7 de 1 Corintios así: un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor. Vamos a dividirlo en esta primera parte. ¿Qué quiere decir aquí? Que entonces el soltero puede invertir ¿en qué? Bueno, aquí no dice que el soltero puede invertir en jugar videojuegos en su casa. Aquí no dice que el soltero entonces puede invertir en salir cada semana con la muchacha que quiera y la siguiente con otra diferente. No, no dice nada de eso. Dice que el soltero entonces puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor. Entonces, si tú eres soltero, eres creyente, puedes invertir tu tiempo en hacer la obra del Señor. Yo conozco muchos solteros que son muy talentosos, que son llenos de dones y que pueden invertir ese tiempo en el Señor y no estarlo invirtiendo en otras cosas. Con esto no quiero verme religioso y decir que no juegues videojuegos, está bien, pero que tu mayor tiempo sea invertirlo en el Señor realmente. Y dice enseguida este versículo, la segunda parte, dice, y en pensar cómo agradarlo a Él. ¿Dónde está el pensamiento de un soltero? De agradar quizás a sus amigos de sus redes sociales, de buscar más likes, más views, de estar buscando quizás el carro que tanto le gusta o la plataforma de videojuego que tanto anhela, etc. ¿Dónde está la mente del soltero? Y aquí la Escritura entonces nos dice que debe de invertirse en pensar cómo agradar al Señor. Entonces, si tú estás soltero, esa es una de las cosas que debes de pedir al Señor que te dé la gracia de poder llevar a cabo. El pensar en cómo agradar al Señor. Y hay muchas maneras de agradarlo. Una de ellas, bueno, nos queda muy clara que es al servicio del Señor, ¿verdad? Si tú puedes servir a la iglesia a través de los talentos, de los dones que Dios te ha dado, está excelente que lo puedas hacer. Pero también seguramente Dios te ha permitido estudiar una carrera o ejercer un oficio, por medio del cual también puedes honrarle. La Escritura nos dice muy claramente que todo lo que hagamos, lo hagamos como si fuera para Él. E incluso puede ser de bendición para tu familia. Hubo una vez alguien que estimo mucho y que es soltero, que decía que una de las cosas que más le había bendecido su soltería era poder haber bendecido o poder bendecir a sus padres. Me parece perfecto, porque tiene entonces el tiempo para poder bendecirles. Eso está muy bien. Entonces es pensar en maneras en cómo agradar al Señor a través de la soltería. También nos dice 1 Corintios capítulo 7, versículo 37, aquí también Pablo está diciendo lo siguiente.
Dice así: pero si ha decidido con toda firmeza no casarse y no hay urgencia y puede controlar sus pasiones, hace bien en no casarse. Este versículo también nos enseña mucho. Primero nos dice, pero si ha decidido con toda firmeza, es decir, no está hablando de un soltero que está titubeando, no está hablando de un soltero que a lo mejor ha decidido según el mantenerse así para servir al Señor, pero de repente llega una chica nueva a la iglesia y ya le están temblando las piernas. No, no está hablando de ese soltero. Está hablando de un soltero que con toda firmeza ha decidido no casarse. Aquí no está estableciendo un tiempo, quizás sea por un tiempo donde diga, bueno, este año yo quiero entregarlo para el Señor, yo quiero servirle a Él, entonces este año me enfoco a Él, voy a invertir mi tiempo en Él y mis pensamientos en Él. Por eso dice enseguida, y no hay urgencia. Es decir, que realmente no esté urgido en casarse por diferentes circunstancias que la Escritura también nos deja muy en claro. Y dice enseguida, y puede controlar sus pasiones. Aquí una vez más hace la connotación hacia el aspecto sexual. Si es un soltero que ha decidido entregar su tiempo y su mente al Señor para servirle, y que por obra del Espíritu Santo ha recibido la fuerza para controlar ese ímpetu sexual, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que entonces él puede decidir quedarse con toda firmeza sin casarse porque puede controlar esas pasiones. Pero vuelvo a lo mismo. Dios nos ha hecho con una biología muy particular y hombres y mujeres obviamente llegan a un momento donde también es necesario satisfacer esas necesidades sexuales, pero la Escritura nos deja muy en claro que eso es precisamente en el matrimonio. Entonces, si un joven soltero o una señorita soltera está entonces con toda firmeza esperando entregar más bien ese tiempo al Señor, y tiene ese poder por la gracia de Dios de controlar sus pasiones, bueno, entonces obviamente sí puede permanecer de esa manera. Ahora, aquí hay algo implícito también muy importante que quiero compartirte. Dice aquí, puede controlar sus pasiones. Está dejando más en claro la responsabilidad al soltero como tal. Es decir, un soltero que tiene la capacidad de ocuparse de tal manera que su mente no se distraiga con cuestiones pasionales. Porque en la actualidad es muy sencillo distraerse de esa manera. Muchos solteros que aún dentro de la iglesia están batallando, por ejemplo, con cuestiones de pornografía o simplemente están batallando con cuestiones de las redes. Las redes están llenas de sensualidad y de aspectos que invitan al pecado sexual. Entonces debe de ser un joven que sea disciplinado. Tal joven, dice aquí entonces la Escritura, hace bien en no casarse. Qué interesante es esto, porque entonces nos da a entender que la soltería, sin duda alguna, se puede vivir con un propósito, con el propósito de agradar al Señor. De aquí quiero mencionarte algunos puntos para ir cerrando el día de hoy. Primero, la soltería debe de ser dignificada. A veces en las iglesias se exalta mucho el matrimonio, lo cual es correcto porque la Escritura así lo enseña, pero también se minimiza mucho la soltería, incluso ridiculizando a aquellos miembros de la iglesia que están solteros. Y eso es un grave error que a veces hemos cometido en las iglesias. Porque lo que debemos de hacer más bien es dignificar esa soltería para que tales solteros se enfoquen en agradar al Señor. También, por ejemplo, esto va a ayudar a los solteros a luchar contra el individualismo egocéntrico, promoviendo el trabajo cotidiano de la Gran Comisión. Este es un comentario que hace Jerry Kennedy de Coalición por el Evangelio. Qué importante es entonces también ayudarles a salir de su egocentrismo y poder enfocarse al servicio del Señor. También muy importante mencionar que el soltero encuentra verdadero propósito en Cristo, igual que el casado, pero en este caso son momentos diferentes. Entonces, si estás soltero, tu propósito principal va a estar en Cristo Jesús. Y aquí viene un punto muy interesante que te quiero compartir también. Fíjate muy bien. Cuando Adán estuvo solo, también él estuvo trabajando y puso nombre a todos los animales, como ya lo sabemos, ¿verdad? Esto fue antes de que llegara Eva. ¿Cuál es la enseñanza implícita o qué podríamos rescatar de manera práctica de aquí? Lo siguiente, que aún Adán en su soltería honró y cumplió el propósito que Dios le había encomendado.
Entonces, si tú eres soltero, también puedes cumplir ese propósito que Dios te encomienda. Y así como Adán, hubo otros personajes en la Escritura solteros que cumplieron propósitos impresionantes. Dos de ellos son dos de mis personajes favoritos. Uno de ellos es José, el soñador, que cumplió un propósito precioso antes de llegarse a casar. Porque cuando fue soltero, hizo todo un trabajo donde testificó acerca del temor a Dios, acerca de la fidelidad de Dios, aún en medio de las peores circunstancias. Otro personaje que sí permaneció soltero en su caso toda su vida fue Daniel. En ese caso, un consejero de nada más y nada menos que de 3 de los emperadores más importantes de toda la historia. Y otro personaje fue Pablo también. El famoso pastor Tony Evans menciona acerca de la gente apasionada por casarse y la gente apasionada por ser soltera otra vez. Bueno, aquí el punto es que realmente debemos estar apasionados, pero por Cristo. Y con esto cierro. Nuestro contentamiento y plenitud debe de estar con Cristo en todas las etapas de la vida, como soltero y como casado. Esto fue Hombre Radical, soy tu amigo Alex M. Acuña. Te esperamos en nuestro siguiente programa. Dios te bendiga.